Buenos días, chicos y chicas. Bueno, aquí seguimos, espero que todo vaya bien. Para hoy os había pedido que mirarais el contexto histórico y cultural del Renacimiento del siglo XVI, ¿vale? Ya hemos terminado con la Edad Media y empezamos con la literatura del siglo XVI. Bueno, sabéis que estos contenidos nos interesan sobre todo para entender los textos que se van a generar en esta época. No hace falta saberse esto de memoria, pero sí que tenemos que conocerlo un poquito para entender en qué situación surgen los textos que nosotros vamos a estudiar en este tema, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos es, pues eso, el contexto histórico y cultural del siglo XVI. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que saber. El siglo XVI se divide en dos partes, lo vamos a dividir en dos partes, tanto a nivel de historia como en literatura. La primera mitad del siglo está marcada por el reciente descubrimiento de América en 1492 y por lo tanto es una época de prosperidad. Llega mucha riqueza desde América y España es un país que está en auge en ese momento, ¿vale? El rey es Carlos I. Y el autor más importante de esta primera mitad del siglo XVI, que va a ser en el que nos centremos en este tema sobre todo, es Garcilaso de la Vega. En la segunda mitad del siglo XVI las cosas cambian un poquito. Surge el protestantismo, entonces empieza a difundirse mucho por Europa y los países católicos como España pues tienen miedo de que, como España y como Italia sobre todo, tienen miedo de que las ideas de los protestantes, las nuevas ideas de Lutero, entren en España. Por lo tanto, se cierran las fronteras y España le da la espalda al mundo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, la primera parte del siglo va a ser una parte en la que la literatura sea una literatura muy amorosa, de temas mitológicos, de temas grecolatinos, y la segunda se va a volver un poquito a la religiosidad que habíamos tenido durante toda la Edad Media, ¿vale? Primera mitad, reinado de Carlos I, el autor más importante es Garcilaso de la Vega. Segunda mitad, reinado de Felipe II y los autores más importantes son Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Ya lo veremos cuando llegue el momento, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber del Renacimiento? ¿Cuáles son las 4 o 5 características fundamentales en lo que tiene que ver con la cultura y demás? Bueno, pues pasamos de una sociedad teocéntrica, que es la sociedad medieval, en la que Dios es el centro de todo, a una sociedad de carácter antropocéntrico. Sabéis que anthropos en griego significa hombre, por lo tanto cambian los valores. En este momento de la historia, el ser humano se pone como centro de todo. Entonces va a influir también en la literatura, por supuesto, en todo el arte. Los temas fundamentales van a ser temas humanos y prácticamente no hay literatura religiosa en esta primera mitad, ¿vale? Se vuelve, por eso se llama renacimiento, renacer es volver a nacer. Este término, este nombre hace referencia a la vuelta, a las ideas, a la estética de la antigua Grecia y la antigua Roma, de la cultura grecolatina, ¿vale? Por eso es un renacer a la cultura clásica. Eso significa renacimiento. Y por último, las lenguas vulgares, es decir, todas las lenguas romances que han surgido a lo largo de los años anteriores, desde el siglo X más o menos han surgido desde el latín, empiezan a cobrar una gran importancia. Hasta este momento, a pesar de que el castellano se utilizaba, era la lengua ya incluso de la corte, todavía el latín seguía teniendo un prestigio muy superior al de las lenguas romances, al de las lenguas vulgares. Esto va a cambiar un poquito ahora y empiezan a surgir grandísimos autores en castellano, en italiano, en francés, que ya no escriben en latín, ¿vale? Por lo tanto, las lenguas vernáculas que se llaman, o las lenguas romances que han derivado del latín, empiezan a cobrar una gran importancia. Eso en cuanto al contexto general. En cuanto a la historia y la política, pues ya he anticipado un poquito. El siglo se divide en dos partes. Primera mitad, gobierno de Carlos I. Segunda mitad, gobierno de Felipe II. La primera mitad se caracteriza por la apertura, por la influencia italiana. Muchos autores están muy influidos por Italia. Recordad que había partes de Italia que eran España. Por ejemplo, Nápoles era España. Sicilia también, de algunas otras regiones, ¿vale? Formaban parte del vasto, del inmenso imperio español de esa época. Entonces se vuelven mucho los ojos a la cultura italiana, sobre todo en la primera mitad del siglo. ¿Quién es el gran artífice de esto? Garcilaso de la Vega, que es el autor que vamos a estudiar. ¿Por qué? Pues porque él estuvo viviendo un tiempo en Nápoles, exiliado, asistió a una boda que no estaba autorizada por el rey y él era militar, era un soldado del rey, ¿vale? De Carlos I. Entonces el rey lo castigó y lo exilió a Italia. Entonces cuando él volvió de Italia, pues había aprendido allí toda la nueva cultura, ¿no? Empieza a utilizar el endecasílabo, que es un verso italiano, frente al octosílabo, que era el verso que hemos estudiado hasta ahora aquí en España.
empieza a utilizar estrofas como, por ejemplo, la lira o el soneto, que no se habían usado jamás en España todavía. Es decir, él es el introductor en España de toda esta nueva cultura que tiene su origen en Italia, ¿vale? El Renacimiento surge sobre todo en Italia, en la primera mitad del siglo XVI. Segunda mitad del siglo XVI las cosas cambian. Carlos I muere, empieza a gobernar su hijo Felipe II y por miedo a, como ya he dicho antes, al protestantismo que se está expandiendo por toda Europa, pues decide cerrar la frontera. Y los temas pues vuelven a ser otra vez los mismos temas que antes de la primera mitad del XVI. La religiosidad sobre todo. Destacan 3 autores, he dicho antes 2. Destacan Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y una autora, Santa Teresa de Jesús, ¿vale? Los veremos en el tema que viene. En cuanto a la sociedad, ¿cuál es el cambio más importante con respecto a la Edad Media? Bueno, pues se ha desmoronado esa sociedad estamental, piramidal que habíamos estudiado, que tenía el pueblo llano como base, por encima la nobleza y el clero, y arriba de la nobleza y el clero, la alta nobleza y el alto clero, siempre gobernados por el vértice de la pirámide, que era el rey, ¿vale? ¿Por qué se llamaba sociedad estamental? Bueno, porque era muy difícil, por no decir imposible, cambiar de estamento. Ahora en el siglo XVI surge una nueva clase social, que ya vimos un poco a finales de la Edad Media, que es la burguesía, es decir, los comerciantes. Los comerciantes empiezan a acumular riqueza hasta el punto de que algunos de ellos son incluso más ricos que la nobleza, ¿vale? Esto hace que se desmorone esa pirámide social y las cosas vayan cambiando un poquito. Entonces la burguesía en esta primera mitad del siglo XVI ya se ha asentado bastante en la sociedad. ¿Qué más? El crecimiento económico. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque se acaba de descubrir América. En 1492 se descubre América, por lo tanto, los años venideros pues son años en los que España es un país muy rico, ¿vale? Aunque no se refleje luego en las capas y sigue habiendo muchos pobres en la sociedad, pero como país, España es un gran imperio. En este momento es el país más importante del planeta, ¿vale? ¿Qué más? La revolución científica. Esto siempre viene acompañado del dinero. Cuando hay dinero, pues hay avances de carácter tecnológico, médico, etcétera, etcétera. Es decir, la calidad de vida, en cierto modo, mejora un poquito. Aunque no afecta a todo el mundo, como ya veremos cuando estudiamos la serie de Tormes, ¿vale? Y poco más. Simplemente hacer un esquemita de esto. Si tenéis alguna duda me la preguntáis. Y luego tenéis en la página 131 un pequeño texto, ¿vale? Del que se os pide simplemente que hagáis el resumen. Vamos a hacerlo de siempre, ¿vale? Si os parece, vamos a hacer el resumen en 4 o 5 líneas. Leemos el texto, lo comprendemos, lo explicamos con nuestras palabras y luego tratamos de ponerle un título. Es decir, en un sintagma, en 3, 4 palabras, intentar decir cuál es la idea fundamental del texto. Y nada, que para cualquier duda ya sabéis que estoy por aquí. Venga, un besito y a seguir bien.